o buenas noches una vez más en esta cita que me llena de buena energía, de aprendizaje, de conocimiento para entrar no solo en sus televisores, en sus computadoras, en sus teléfonos, sino principalmente en su cabecita y también en el corazón, porque aquí en esta mesa siempre tenemos conversaciones interesantes que para mí son vitales porque no siempre se habla de temas de ciudad, de urbanismo, de convivencia. Así que para mí es un privilegio cada vez que puedo ver a esta cámara y de esa manera conversar con ustedes sobre estos temas de ciudad que realmente siempre veo como un potencial inmenso para transformar y sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas y construir en conjunto comunidad, que al final es lo que hace sentido a que nos organicemos en ciudades. Hoy, como siempre, ustedes ya saben, tengo un compañero que me llena de felicidad tenerlo aquí cerca, porque son personas o que he ido conociendo en el camino o que de repente me aparecen de una manera bastante mágica porque son como almas que comparten la pasión y la visión. Y hoy no es la excepción, hoy tengo a un joven multifacético. He tenido aquí varios jóvenes y jóvenes, aunque no se dice, pero multifacéticos que han ocupado su vida en pocos años para transformar los entornos donde crecen, conviven, se desarrollan, como por ejemplo los barrios. Ustedes me han escuchado en reiteradas ocasiones hablar aquí sobre el alma del barrio, el alma de los barrios, que al final constituye esa esencia que nos va definiendo. Hoy me acompaña Chepe Herrarte, de verdad, él es un joven empresario, es un joven despierto, es un joven activista en muchos sentidos y yo estoy muy, pero muy contenta y agradecida de tenerte, Chepe. Bienvenido, muchísimas gracias. Queremos que nos cuentes un poquito de la historia. Voy a empezar yo para darte el pase porque es muy bonito cómo nos conocimos. Chepe es imparable, la verdad, y siempre me está mandando actividades a las que uno puede ir, inscribirse, y todo en torno a ese barrio. Y por aquí es mi primera pregunta. Yo no sé, cuéntanos de tu barrio, cuéntanos dónde está, y si ese barrio es donde tú naciste o qué es lo que te ha llevado a empezar a activar ese espacio urbano en la ciudad. Sí, buenísimo. No, pues gracias por la invitación y felicidades por este show. Así que para mí un honor estar aquí y pues platicar un rato contigo, ¿no? Pues brevemente, yo crecí en el barrio de la Colonia Centroamérica, zona 7. Naciste ahí. He vivido en distintas partes de la ciudad, de hecho, porque pues mis papás estaban separados, entonces también me tocó Ibas conocer. Y venías. Sí, pero siempre regresaba a esa colonia porque mis abuelos crecieron ahí, mi papá creció ahí. Entonces, por contarte así brevemente, mi abuelo llegó con su familia ahí cuando él tenía 10 años. O sea, fueron mis bisabuelos los que realmente fueron los que... Hay arraigo. Sí, y entonces por eso siento que hay mucho aprecio y deseo de mejorar el espacio, no desde una perspectiva de solo que el valor de una casa aumente o como que mejorar cosas específicas, sino en general, ¿no? Porque pues ya hay varias generaciones de vecinos que se han vuelto familia, digamos, que son una comunidad. Y entonces es un barrio en el que incluso si yo antes o en el futuro vivo en otro lugar, pues siempre voy a regresar ahí porque hay familia, porque hay vecinos, historia. Y un poco la intención es cómo dejamos algo mejor para las nuevas generaciones, ¿no? Mis primitos, mis sobrinitos, los vecinos que ahora yo veo que están creciendo y que tienen un espacio que a lo mejor la ciudad en algunos momentos puede llegar a ser un poco tensa, digamos, por tráfico, por dinámicas sociales, pero pues teniendo esa iniciativa de tener activismo y participar, pues ir haciendo ahí un impacto, ¿no? Sí. Hablaste de un tema clave porque es difícil de entender cómo el diseño, la arquitectura y el urbanismo van definiendo la forma en que nos desarrollamos como personas y sobre todo que nos construimos como colectivo o como comunidad. Ahí, en la zona 7, en la Colonia Centroamérica, hay un espacio precioso que es como un tesoro de la gente, de los vecinos, y es el barrio Pro Navidad, se quedó así con ese nombre, pero es clave porque todo lo que nos decía Chepe tiene que ver con tener dónde encontrarnos, ¿no? Sí.
si no estuviera ese parque, creo que todo lo que tú haces y disfrutas y provees no podría hacerse. ¿Cómo ves tú esa falta de espacio público en general en la ciudad? Sí, esa es una súper buena pregunta y nos podríamos explayar un montón, pero te diría que hay algunas colonias, de hecho, imagínate en la Mateo Flores, Ajá. que por el tema de inseguridad o pues delincuencia se han ido cerrando. Pero tú cuando vas a ver esos barrios, básicamente es un callejón que tiene tal vez 2 calles y son puras casas y carros. Sí. Y entonces terminan siendo barrios un poco tristes en el sentido de que no necesariamente hay dónde encontrarse y cuando tú sales a la Mateo Flores es un espacio que tal vez es más para carros, digamos, ¿no? Exacto, ese es el tema con nuestra ciudad. No diría que es malo, o sea, tiene su banqueta, se están haciendo desarrollos y hay cosas interesantes, pero lo que ha ido pasando es que en el modelo de ir cerrando colonias, pues también se han ido privatizando calles públicas Claro. que se vuelven parqueo, digamos, y también parques públicos. Entonces, por dar un ejemplo, alrededor de Colonia Centroamérica, digamos, tienes Tikal 1, 2, 3, Ciudad de Plata, tienes como distintos barrios, La Floresta, que a lo mejor tienen algunas áreas verdes o áreas recreativas, pero en el Ya momento están en el que se cierran detrás de una garita, sí. pues es solo para la gente que vive ahí. Y entonces mis abuelos, por ejemplo, ellos cuentan que pues iban a jugar con los vecinos, amigos de las otras colonias y entre todos, que unos iban al campo de un lado, otros iban a las canchas y así. Y eso sí se ha ido perdiendo un poco porque pues hoy un papá dice, yo no voy a dejar que mis hijos salgan de la garita por mucho que quieran ir a jugar a otro parque, ¿no? Claro. Entonces, la Colonia Centroamérica, digamos que va un poco contracorriente en ese sentido de que todavía tiene algunos espacios verdes y canchas deportivas que no están adentro de un barrio cerrado. Entonces, pues nos llega a visitar mucha gente de zona 14, ahí mismo de zona 7, de zona 11, ya sea porque están en la liga de básquetbol, de fútbol, porque llegan los domingos, van a misas, hay varias iglesias, entonces están las escuelitas, entonces también hay un ecosistema ahí de personas que de una u otra manera pues conviven en esos espacios. Y sí te diría que es una colonia privilegiada en ese sentido, porque cuando se creó en los 50, 60, que era con este proyecto del Banco Bambi, hace muchos años. Que hubo del Bambi. Era un barrio que desde el inicio ya tenía su iglesia católica, la escuela de párvulos, primaria y bachillerato con el Federico Mora. Tenía centro de salud, que ahí está todavía. La cancha de fútbol 11, 4 canchas de básquetbol. O sea, como que es un área que es muy privilegiada y que yo cuando la visualizo a futuro, no sé, a mí me da una vibra mucho como de Condesa en Ciudad de México, que es así lleno de área verde, hay como que comercios, hay residencia, hay gente paseando perritos. A veces lo que siento es que hasta le falta gente, digamos. Claro, claro, Sí. porque es clave. Mira, ahí está el barrio, lo están viendo ustedes ahí. Sí. Efectivamente, la gente, o sea, hemos crecido y nos hemos educado en una sociedad que se segmenta. Sí. Que tiene la sensación de que mientras más encerrado esté, más seguro va a estar. Y las autoridades han permitido efectivamente, por presión de los vecinos, porque esa es la sensación que tienen los vecinos. Sí. Lo primero que te piden es, yo quiero una reja, ciérreme la colonia, y no basta con cerrar, sino que también una garita, vigilantes, hombres armados, que te vuelven todo este hábitat, que debiera ser el hábitat para desarrollarnos y convivir, en una especie de conjunto de guetos todos separados, que nos impide convivir y encontrarnos con toda la diversidad que nos caracteriza. Eso no sucede, así que sí, es un tesoro lo que está pasando en tu barrio, porque que convivan personas de diferentes zonas no se da, y es uno de los tremendos obstáculos que tenemos como sociedad para efectivamente desarrollarnos, entendiendo que la realidad mía en algunos aspectos se comparte la misma problemática y en otros se puede enriquecer con la visión y la experiencia de otras áreas de la ciudad. También me contabas del tema de desarrollo del alma, que me encanta, que aquí en la colonia yo lo he sentido y lo he vivido, es el tema de tener actividades que convoquen y que motiven primero a los vecinos de la zona y luego que inviten a visitarla. Eso está sucediendo en la colonia Centroamérica, y hay proyectos culturales
que tú y me imagino algún grupo más ha promovido en la colonia. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, buenísimo. Pues siempre trabajamos en alianzas. Entonces eso es Clave, como clave. que, sí, eso es clave porque si yo quisiera hacer todo yo personalmente, o sea, yo también tengo mis límites, digamos, trabajo y todo, o sea, Claro. las alianzas son importantes y nosotros no, digamos que podríamos decir que somos agnósticos políticamente en sentido de que tratamos de hacer actividades con PNC, Prevención del Delito, con Alcaldía Auxiliar, cuando hay, por ejemplo, cosas culturales, digamos, deportivas, temas así, esto que hablamos de la bicicleta, se hace con Bicirruta 502, los compañeros de Riding Guate, Ucuba. Entonces, al final, pues es encontrar las alianzas. Este sábado tenemos el Skate Day y eso lo hacemos en alianza también con un compañero que se llama Reds, que tiene su proyecto. Y entonces, siempre trabajamos así. Ahora, lo que sucede en la colonia Centroamérica es que al gestionar estos espacios desde el Comité Pro Navidad y yo que estoy en el Comité Único de Barrio, digamos que es a través de la Alcaldía Auxiliar y la Municipalidad, entonces desde ahí tratamos de siempre buscar alianzas y trabajar en conjunto y armar un calendario, un itinerario de actividades deportivas, culturales, recreativas y pues atendiendo los distintos universos, ¿no? Desde los niños, jóvenes, adultos hasta tercera edad. Entonces hoy digamos que estamos grabando esto jueves, nosotros todos los tercer jueves de cada mes tenemos el café literario que es en alianza con FIG Editores y Raúl, que tú lo conoces. ¡Qué lindo! Sí, y entonces nosotros estamos dando el espacio, se da el café, hay una vecina que se llama Nora, que es quien lo está liderando, y pues llegan muchas personas de tercera edad a compartir, a tomar café, a leer, y es un café literario que es algo que es como... En el parque. En los salones dentro del complejo, que diríamos que es algo como simple, se están juntando a leer, es un club literario, pero a veces hacen falta esos espacios porque si yo estoy encerrado en mi colonia o en mi residencial y no conozco a mi vecino, al final, ¿quién va a organizar un café literario? Claro. Entonces, encontrar estas alianzas como lo de FIG lo que nos permite es atender distintos universos, ¿no? Y un poco la inspiración, digamos, como lo que pasa en 4 grados, ¿no? Que es un barrio cultural. Que es mi experiencia. Sí, eso nos inspira mucho porque pues al final hay actividades para todas las edades. Obviamente no son lo mismo, son distintos el área de la ciudad y todo, pero lo importante es que sea un barrio vivo y que tenga estos espacios, estas actividades donde la gente pueda integrarse. Y muchas veces lo que sucede es que la gente que a veces tiene quejas, por ejemplo, hacia la municipalidad, hacia la policía, hacia las autoridades, ya cuando están ahí en el evento se acercan y lo platican y todo. Y entonces es perfecto porque es como que tú querías que asfalten tal parte o que arreglen tal cosa. Habla con las autoridades acá en el evento y pues no tiene por qué ser una pelea, digamos, o que se quede en un comentario de Facebook, sino en esos encuentros, pues como están todos esos perfiles, se dialoga y ya se buscan maneras de avanzar, ¿no? Maravilloso. Sí. Yo sé que tú tuviste una experiencia reciente de conocer otras ciudades, quiero que hablemos de eso, porque el tema de movilidad es clave. Cuéntame cómo, no sé cuál es tu rutina, pero ya lo hablábamos de cómo los espacios de los barrios y de la ciudad terminan siendo invadidos por los carros, tanto que están tratando de circular y avanzar, como a ambos lados el estacionamiento, es un desorden vial enorme y cómo es de difícil poder movilizarte de tu casa a tu trabajo. Primero, antes de entrar en el tema del tráfico también, a mí me parece fantástico cómo se dan alternativas por estas alianzas y por este compromiso que tienen las personas, que son pocas y que cada vez deberían ser más en cada uno de los barrios, actividades como los bicitours, porque hablábamos con Chepe de que te cambia radicalmente el ritmo mental y el ritmo físico en realidad al bajarte del carro o del transporte público y subirte a una bicicleta. La bicicleta, a la vez que es muy eficiente, te permite buscar, encontrar una casa, en particular un jardín, un árbol que antes no viste porque estabas encerrado y agobiado en el tráfico vehicular. ¿Cuál ha sido tu experiencia de organizar estos tours de bicicletas? Y luego ya hablamos entonces de la bicicleta como modo de transporte. Sí, en otras ciudades también. Sí, también. Sí. Pues mira, como parte de ese calendario de eventos que te comentaba,
surgió la iniciativa de hacer cosas con bicicleta. Entonces era un poco el promover movilidad y dentro de eso lo mezclamos o lo fusionamos con el concepto del mundo maya, porque la colonia Centroamérica, si bien ahorita estamos hablando del barrio y de todo lo que es actualmente y lo que queremos construir, cuando tú volteas a ver lo que está ahí a menos de 5 o 10 minutos, que es Caminal-Juyú, Sí, ¿verdad? También cerquita. Sí, desde el otro lado del periférico nos damos cuenta que es una área de la ciudad que tiene más de 3.000 años de riqueza cultural. Imagínate que... Y la colonia Centroamérica es un punto estratégico entre el aeropuerto y Antigua Guatemala. Y entonces un poco la hipótesis que empezó a surgir es que cuando armamos estos tours, pues un día se sumó alguien de Francia, alguien de Italia, había gente de Estados Unidos. Este año tuvimos una chica de Estonia, de Chile. Y entonces lo que nos dimos cuenta es que es un sitio arqueológico, turístico, que está desaprovechado en el sentido de que los turistas se saltan la ciudad de Guatemala y todos les dicen, no hagas nada ahí, vos aterrizá y andate a Antigua. Sí. Pero pueden tener 2-3 horas para visitar ese lugar y como la colonia Centroamérica está al lado, pues... En la ruta. Sí, en la ruta, digamos. Lo que empezamos a darnos cuenta es que hay un motor de turismo ahí. No quiere decir que no hagan Tikal, que no hagan Atitlán, todo eso está perfecto, Antigua, pero dentro del itinerario, si ya aterrizan y despegan en la ciudad de Guate, digamos que Caminal-Juyú es como una parada obvia hasta cierto punto. Si les interesa el tema pues, de cultura maya, ¿no? Ahora, el tema como movilidad es interesante porque yo soy híbrido, o sea, yo camino, uso bicicleta, uso moto y uso carro. O sea, sí. Pero trato Eres multimodal. Sí, pero trato de ser estratégico en sentido de todo lo que es cerca. Digamos, si yo voy al banco a hacer compras, cositas a Peri Roosevelt, majadas, me voy en bici porque pues, está ahí a la par y aprovecho a hacer un poco de ejercicio. Pero si tengo que venir a zona 10 a hacer un mandado, a zona 4, a zona 1, no tengo mucho tiempo, prefiero ir en moto porque pues, por el tráfico es lo más eficiente. Y ya si tengo que llevar cosas o si llevo equipo a algún proyecto, pues uso el carro porque en moto está complicado, ¿no? Entonces sí te diría que soy multimodal en ese sentido, pero se promueve la bicicleta porque lo que yo percibo en la ciudad de Guatemala es que nos falta gente o nos falta densidad poblacional y nos sobran carros. Entonces la gente cuando va en el carro, en el tráfico, el primer pensamiento es, mucho tráfico, ya no tengan más hijos, ya no cabemos. Pero en realidad lo que no nos estamos dando cuenta es que va una persona por carro en la mayoría de casos. Exactamente. Y todos vamos entrando y saliendo a las mismas horas. Culpables. Sí. Pero sabes que a mí me da un sentimiento de injusticia, porque al final la culpa termina en uno, ¿verdad? Que la contaminación, que las bolsas plásticas, cuando al final hay todo un sistema que nos obliga. Sí. Y en el caso de la movilidad, uno tiene que moverse. Sí. Y no hay alternativas, digamos, no hay lo que viste en Medellín o en Bogotá o en Santiago de Chile, en que tú decides cuándo vas a sacar tu carro y cuándo no, si es que lo tienes. En cambio aquí no hay alternativa. Sí. O sea, esa carencia es la que nos mantiene con esa sensación espantosa de sentirte atrapado en una ciudad que además es hostil, ¿no? Porque la contaminación visual, auditiva, del aire, todo lo que provoca tener una gran cantidad, calles invadidas por una gran cantidad de carros, es dramático. ¿Cuál fue tu experiencia en estas ciudades donde podríamos aprender muchísimo? Porque al final, con unas pequeñas diferencias, al final son ciudades latinoamericanas que tienen algún origen muy similar a lo que la ciudad de Guatemala ha tenido. Sí, te diría que, bueno, mi primer shock cultural fue en Ciudad de México, probando las bicicletas de Cobici, que la tarjeta, digamos, que es de movilidad integrada, te permite usar el metro, los buses, las bicicletas. Entonces a mí eso como que yo cuando lo vi fue, wow, esto es espectacular. Sí. Y hay muchas ciclovías. Obviamente no voy a decir que Ciudad de México es perfecta, que no se hace tráfico, es pesado. Hay mucha gente, ¿no? O sea, la densidad ahí es distinta. Es una ciudadota. Sí, pero mi punto es que sí tienen más cultura de bicicleta
y digamos que van marcando el paso en ciertas cosas que nosotros podemos aprender. Te voy a hacer una pregunta clave, no olvides la idea, por favor, porque aquí estoy interrumpiendo, pero es que yo tengo esa curiosidad, he tenido acá muchos activistas del ciclismo, algunos aseguran que yo siempre he tenido, yo creo que lo que toca es hacer infraestructura para que la gente se atreva a subirse a la bici y se sienta menos insegura y pueda tener además un sistema de ciclovías que esté técnicamente diseñado, que sea un alimentador a los ejes troncales de sistemas como el BRT, en este caso es el metro, no es el Metrorail, ¿cómo se llama acá? El BRT, Transmetro. Y hay otro grupo de activistas de la bicicleta un poquito tal vez más combativos en que dicen es que no, lo que tenemos que tener primero es esa masa crítica que salga, invada la ciudad con sus bicicletas para que efectivamente las autoridades atiendan una necesidad que ya la gente está necesitando, ¿verdad? O pidiendo o exigiendo. ¿Cuál es tu visión? Es que ¿Qué va primero? Yo estoy de acuerdo, es que esa es la gran pregunta. Pues como lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Nos dan la infraestructura y la gente sale? O la gente sale y exige la infraestructura. Yo pienso que es una mezcla de ambas. En Ámsterdam, toda la razón. Entiendo, yo no estuve en esa época ahí físicamente, pero entiendo que hubo como unos accidentes vehiculares con niños y salieron a manifestar y pararon. A veces las crisis son las que provocan los cambios, entonces, no a veces, casi siempre. Sí, entonces yo pienso que sí tiene que ser una mezcla. Te diría que, imagínate, te comentaba que yo cuando voy cerca voy en bici. Yo de ir de mi casa a Majadas es cerca, o sea, en tiempo y en distancia, fácil. Pero ese tramo del periférico entre el Transmetro, los trailers, los carros, en una bicicleta, arriesgas la vida. Le genera mucho miedo a las personas, digamos, y yo porque lo he hecho y siento que voy con mi casco, con mi luz y todo, digo bien, pero si hubiera una ciclovía en el periférico que conectara a Zona 1 a la USAC, por ejemplo, sería espectacular porque entonces yo me podría mover a mis mandados o así, con la tranquilidad de que voy en una ciclovía. Entonces, sí creo que es una mezcla de hacerlo, atreverse, pero también hablar con las autoridades, acercarse y tocar estas ideas, porque luego lo que parece obvio en otras ciudades, cuando lo vemos acá es como que no, aquí hay que agregar otro carril, digamos, o otro desnivel, y digo, no, o sea, esas no son sé las decisiones que promueven más el uso del carro y al final inducen, ¿no? El uso, la oferta inducida que se llama, y que efectivamente tú hablabas de puentes que conociste, que aquí hacen un paso a desnivel y el peatón no existe, o sea, se parte la ciudad por una brecha en el camino y el peatón tiene que ver cómo hace para cruzar o simplemente para transitar, o hacen puentes que tampoco toman en cuenta ni siquiera al peatón, mucho menos a la bicicleta. Entonces estamos realmente con una falta de visión y de entendimiento de lo que significa movilidad. Eso no lo tenemos lamentablemente y eso hay que cambiarlo. Hablabas de la Ciudad de México, hablabas también estuviste en Bogotá, en Medellín. ¿Por dónde empezamos aquí? Mira, ya, tú me dijiste que me ibas a preguntar a mí, pero mientras yo te estoy preguntando a ti. O sea, yo te puedo contar mi experiencia y luego te puedo hacer unas preguntas, ¿no? Pero imagínate en Sao Paulo, lo que vi es que como hay mucho desnivel, hay mucha gente en bicicleta eléctrica. Me pareció interesante. Y luego en Buenos Aires, que es una ciudad muy plana, vi mujeres así con su traje formal de trabajo y todo haciendo bicicleta. Y también, bueno, Buenos Aires sí te diría que es una ciudad donde la gente ocupa el espacio público. Tú sales y en los parques está la gente haciendo picnic, tomando mate, vino con los perritos, jugando fútbol. Y es una dinámica que obviamente hay mucha seguridad. Digamos, ellos no viven con el miedo o el pánico o el trauma que el guatemalteco tiene hacia el espacio público. Otro paréntesis me vas a sacar, yo no interrumpió tanto como ahora. Pero es que justamente esa es la seguridad de las ciudades vivas, de ahí el nombre de este programa, porque efectivamente si tenemos ciudades que son inhóspitas para la gente, que caminas en un muro acá y un muro allá, razor ribbon, toda esa sensación de inseguridad te va aislando, mientras que si tenemos espacios públicos, una cultura de la gente que sale a conversar, a discutir, a verse, a jugar ajedrez, a tomar el mate, como es el caso de Argentina, entonces ahí somos todos los vigilantes espontáneos que nos cuidamos entre todos y eso es clave.
Continúa, sí, por favor. Y obviamente no voy a decir, de nuevo, no es que sean ciudades perfectas, pero Claro, tienen como una cultura o ciertos hábitos que a mí me parecen interesantes de aprender y de ver cómo los podemos traer a nuestra realidad. Las cosas buenas o positivas. Correcto. Y también reconocer que tienen sus retos, tienen sus problemas y son distintos tal vez, pero siempre ver ambos lados, ¿no? En Colombia sí te diría que... Ahí tenemos esas ciclovías que son así, ¿no? Sí, Son sí, eso es espectacular. con seguridad, aisladas. Y te cuento una anécdota rápida. Yo iba con que era mi jefe, y nos íbamos a cruzar en el paso de cebras. Y en lo que íbamos cruzando, yo empecé a correr. Y me dice, ¿por qué corres? Sí. ¿Por qué corres si tiene que parar? Sí. Y yo, para que no me atropellen. Soy chatín. Pero es lo que pasa también con los chilenos acá, que se tiran y piensan que los carros van a parar. Y las culturas son un poco distintas, digamos. ¿Sabes lo lindo? Es que yo vi esa transformación. Porque en Chile era como acá, cuando yo vivía allá, era una cosa salvaje, y el que va en el automóvil se olvida que en algún minuto de su vida va a ser peatón. Pero ha habido toda una serie de campañas de educación vial así consistente durante mucho tiempo y muy seguido de las autoridades, tanto de las municipales como las del gobierno central. Se ha construido infraestructura, entonces la gente ya está acostumbrada a convivir con estos otros modos de movilización. Claro, hay accidentes, de hecho a una hija mía la atropellaron en una ciclovía, porque pues uno no se da cuenta que no puedes transitar, que es una cosa terrible que pasa acá, la pseudo ciclovía de las Américas o de la Reforma. No hay caminamientos, entonces la gente camina en la ciclovía y te puede atropellar un ciclista, a veces de manera muy grave y en otras veces no, en Santiago, ¿no? Entonces, pero son temas que se han asumido con una perspectiva de hace varios años hacia un futuro mejor y que hoy ya están funcionando de otra manera. Sí, y ya, digamos, para cerrar ahorita la experiencia más reciente, Bogotá, por ejemplo, es la ciudad, entiendo yo, corríjame si estoy mal, que es la ciudad de Latinoamérica que tiene más ciclovías, más kilómetros de ciclovías. Sí, y, desde la pandemia empezaron. Sí, y una cosa que me encantó es que es una ciudad un poco fría, en el sentido del clima, es más alto, y tiende a llover o a lloviznar de vez en cuando, entonces la gente siempre sale con su sombrilla o con su capa, por si acaso, con su suéter, porque pues se hace frío, y lo que me encantó es que puede estar lloviendo y la gente va ahí en la ciclovía como si nada, y aquí lo que yo siento que pasa es que nos da un poco de cheles, diríamos, la lluvia, entonces empieza a lloviznar y todos se guardan. Y en Argentina también pasa, que está lloviznando, es como que la gente va como si nada, no me afecta, digamos, mi basta forma ver de vivir. Holanda, ¿no? Donde hasta neva y hay frío extremo y la gente no por eso deja de usar la bicicleta. Y aquí sí, efectivamente, somos el país de la eterna primavera. Otros se lo quieren arrogar. Sí, y bueno, y Medellín, te cuento la experiencia que me sumé a un tour de una empresa que se llama Turibike, de un amigo que se llama Andrés Macía, que son tours con bicicletas eléctricas, y me encantó porque justo todo lo que ellos hablan es no hagas el típico tour de turismo masivo que te llevan a los mismos 2-3 lugares, sino hacerlo en bici y vas a poder ir a un ritmo distinto y ver las ciudades de una perspectiva diferente. Y pudimos ver desde los barrios como que clase media, clase alta, hasta barrio Antioquia, que tiene sus estigmas, digamos, que es como un barrio popular, pero que cuando ya estás ahí en bicicleta y ves que la gente te saluda. Contacto humano. Sí, que puedes pararte a ver que están jugando pelota, me encantó que íbamos en la bicicleta y había un bingo, una lotería en la calle y los vecinos estaban como afuera de sus casas. Hermoso. Pero tenían su bocina, entonces iban dando como lo de la lotería que iba saliendo, pero ellos estaban literal sentados afuera de su casa y eran muchos vecinos. Y nosotros pasando en bici en medio de la lotería. Entonces son dinámicas que uno diría, es que es un barrio estigmatizado o violento o lo que sea, pero cuando ya estás ahí y no lo estás viendo desde la burbuja del carro, sino desde afuera, estoy piel propia aquí, ¿verdad? Sí. Eso es muy interesante. Y sí, una cosa que me encantó de Medellín es que la misma tarjeta, la cívica, te funciona para el metro, el tranvía, el metrocable, que te lleva como a las áreas de cerros. Como debe ser. Y las bicicletas. Entonces, Genial. Sí, eso es súper cool. Me salvé
de tus preguntas, me Sí. salvé, porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente, Sí. como siempre. Ya dije yo que voy a volver a empezar para terminar las conversaciones con los invitados. Estamos Sí. a punto de cumplir 30 programas y eso me emociona muchísimo. Antes de despedirnos, dinos rapidito dónde te encuentran y también que promuevas la actividad que hay es este fin de semana, un Visitur. Sí, buenísimo. A mí me pueden encontrar en Instagram como Indeus777. Está difícil ese nombre, pero Indeus, bueno. ajá. Pero el recorrido en bicicleta es un sitio web que se llama guatemala.bike, como en inglés, bike, digamos, guatemala.bike. Actualmente hacemos un recorrido cada 3 meses para los solsticios y para los equinoccios, pero también estamos ya activando pues el motor de turismo, entonces tenemos ahí distintas experiencias, tanto en la ciudad como con alianzas en otras partes de Guate. Entonces ahí viene como que las clases de surf en el Paredón, los tours de finca de café en Antigua, hay distintas cosas. Pero súper invitados a que vivan la experiencia de hacer bicicleta en la ciudad, conocer la cultura maya y pues todo ese legado de más de 3000 años que tenemos en el país. Súper. Y ahí está tu sitio, ahí está tu sitio buenísimo. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero te quiero hacer una pregunta. A ver. No. Tú, digamos, visualizando a futuro todo el potencial que hablábamos de lo que es Guate, pues de identidad, de las áreas verdes, el tema de movilidad, todo eso. Como que, ¿qué le dirías, por ejemplo, a la gente de mi edad o más jóvenes, digamos, mi hermanito que tiene 19 años, que él ahora está empezando a trabajar en la zona 10 y para él es un tema moverse? Para llegar a las 8 de la mañana sí. a donde tiene que ir en zona 10 es como que tengo que salir bien temprano, sí. tengo que usar un Transmetro que me lleva a otra zona y luego transbordar 3 veces y es como que un tema para él. Y obviamente si él tuviera un carro dice, perfecto, pero tampoco pensando, pensando en qué decirles hacia ellos, de qué es lo que queremos construir o cómo visualizas eso, ¿tú qué pensarías o cuál es tu opinión? Tu hermanito es afortunado porque tiene el ejemplo en casa. Y lo que yo aconsejo o yo creo que es importante es involucrarse, ¿no? Sí. No creer que las cosas van a pasar solas, ¿no? Uno siempre dice yo tengo la esperanza de, pero al final la esperanza tiene que ir acompañada del deseo, porque el deseo te cuestiona y te obliga a tomar acción para que las cosas cambien. Así que básicamente creo que es eso, estar atentos, ser seres humanos despiertos. Y sí, como tú, definitivamente, activos, involucrados y comprometidos. Sí. Así que bueno, será una siguiente conversación, Chepe, la verdad muy agradecida de tenerte acá y muy agradecida también de que gente como tú está trabajando para que las cosas mejoren en nuestros barrios, en nuestras ciudades y, por supuesto, en nuestro país. Mil gracias y hasta la próxima capsulita de Ciudad Viva. Chao, chao.